Todavía porque ni el SNAI ni el comandante de la subzona El Oro se pronuncian ante este nuevo hecho violento registrado al interior de la cárcel de Machala. Las circunstancias en las que han fallecido estas personas. Al momento la cárcel, como ustedes ven, está resguardada por personal militar, también por el personal policial. Al interior existen ya los grupos tácticos de la Policía Nacional. Hace poco ingresaron elementos del GOE. Nuevo hecho violento sacude la capital bananera, Machala. Esto se da otra vez en la cárcel y no son 13 como muchos afirmarán ni 14, son 17 reos que terminan nuevamente perdiendo la vida en una forma bastante sospechosa, pues solamente se dice que habrían sido asfixiados, pero también se habla de un supuesto dron que había estallado. Estas personas se contraponen, pero ya sabemos que en lo que es el Ecuador, el gobierno, el SNAI y todo su séquito son los reyes del chanchullo. Por eso no nos extraña para nada, pues sabemos que aunque afirman que tienen el control es completamente imaginario. Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube. Tu amigo Jorge Bonín en Radio Face Ecuador. Las características que facilita la criminalidad dentro del sistema carcelario es el hacinamiento. La cárcel de Machala en la provincia del Oro es un penal diseñado para 630 internos que llegó a alojar a 1.500 en octubre, pero según el SNAI, en los últimos 2 meses logró reubicar a 448 presos, reduciendo el hacinamiento de 132% a 45.56. Pese a esto, el peligro no ha mermado. La sobrepoblación, aunque reducida, impide separar a procesados de sentenciados, a delincuentes de bajo riesgo, de cabecillas de alto perfil. ¿Cómo está distribuida la cárcel? Una fuente policial y militar confirmó a Televistazo que tiene 5 pabellones principales. A un costado está el pabellón La Paz. A su lado se encuentran Zaruma 1 y Zaruma 2. Junto a ellos están Cuarentena 1 y Cuarentena 2. Al extremo contrario se ubica el pabellón de máxima seguridad. Según información oficial, los Lobos Box controlan cerca del 90% del penal y ocupan casi todos estos pabellones. En contraste, los Lobos Espejo y los Choneros están aislados en un espacio reducido que representa el 10% de la cárcel. La ubicación es otro factor que agrava el riesgo. El reclusorio está en pleno corazón urbano, rodeado por un parque, un coliseo, comercios y hasta la comandancia de policía. La zona tiene buena conectividad al internet y sumado a la facilidad con la que los reos ingresan celulares al penal, facilita el acceso a información, refuerza las redes externas de las bandas y entorpece el control estatal. El resultado es letal. 63 personas asesinadas en 4 masacres solo en 2025, todas ocurridas después de que, en agosto, la custodia regresara de Fuerzas Armadas a la policía. Es un epicentro donde el hacinamiento no solo asfixia, también mata. Todavía porque ni el SNAI ni el comandante de la subzona El Oro se pronuncian ante este nuevo hecho violento registrado al interior de la cárcel de Machala. Aún el carro de medicina legal se encuentra aquí al interior. Hace poco ingresó quien va a trasladar ya los cuerpos de los fallecidos hasta el centro forense, donde se le practicará la autopsia que determinará cuáles han sido las causas o las circunstancias en las que han fallecido estas personas. Al momento la cárcel, como ustedes ven, está resguardada por personal militar, también por el personal policial. Al interior existen ya los grupos tácticos de la Policía Nacional. Hace poco ingresaron elementos del GOE y una docena también de policías y agentes que están al interior, junto con el personal. Amigos de las redes sociales, imagínense ustedes, nueva matanza
en la cárcel de Machala. Ayer domingo, 13 presos fueron encontrados asfixiados. No los asfixiaron con sogas, ni con cuerdas, ni con sábanas, como siempre se escuchaba, no. Con fundas plásticas los asfixiaron, sí, con fundas plásticas. Estas fundas que fueron utilizadas para llevar de pronto los alimentos a las celdas, los medicamentos. Con estas fundas asfixiaron a 13 reos de la cárcel de Machala. La tarde de ayer se conoció la noticia. Para despistar, los criminales con sus aliados que están en las calles hicieron detonar un dron en horas de la mañana. Y en la tarde, en la esquina, a pocos metros de ese reclusorio allá en Machala, detonaron otro explosivo para despistar a los policías y a los guías penitenciarios. Mientras esas detonaciones se habían realizado en el interior del centro carcelario, en el primer piso, en diferentes celdas, asfixiaron a 13 presos. Sí, 13 presos. Se sabe que la policía, luego de casi 4 horas, los agentes hicieron el levantamiento de los cadáveres de los presos. Además encontraron celulares, droga, cargadores y otros objetos que son prohibidos en ese reclusorio. Hay que tener en cuenta que por estos 13 presos muertos, asfixiados, hay 14 privados de la libertad, 14 PPLs que están siendo investigados, aparentemente vinculados a esta nueva matanza. Un dato adicional: en noviembre, casi un mes aproximadamente, 32 presos también fueron asesinados en el mismo reclusorio. Es decir, que esa cárcel, por ahora, aún mantiene el control, supuestamente ciertos líderes que se mantienen en esa misma cárcel. Hay que tener en cuenta que el gobierno hizo el traslado en 4 ocasiones de distintos presos a diferentes cárceles de nuestro país. A Cuenca, acá a Guayaquil, incluso a la cárcel del Encuentro, y sigue la violencia en ese reclusorio. Ayer, 13 presos muertos, imagínense ustedes, y se sigue dando la violencia en ese lugar en Machala, provincia del Oro. Los leemos. Otra masacre en la cárcel de Machala dejó 13 reos fallecidos. Las muertes habrían sido por asfixia. Es la tercera masacre en 3 meses en este centro penitenciario. Te cuento qué pasa en la cárcel de Machala. Primero, contexto. Ayer 13 reos fueron encontrados muertos dentro del centro penitenciario. La policía y el SNAI aún investigan si murieron por asfixia. Minutos antes, afuera del penal, explotó un artefacto que habría sido llevado por un dron. La policía llegó hasta el punto del estallido, pero mientras el dron explotaba afuera, dentro de la cárcel, presuntos integrantes del grupo criminal Sao Box asesinaban a 13 presos del pabellón de máxima seguridad. No es la primera vez. En septiembre, un enfrentamiento armado dejó 14 fallecidos y permitió la fuga de varios presos. En noviembre, otra jornada violenta dejó 31 muertos y más de 30 heridos. 3 masacres en un mismo lugar en muy poco tiempo. Pero, ¿qué pasa en la cárcel de Machala? Dentro de esa cárcel hay integrantes de los choneros, los lobos y facciones disidentes como los Sao Box. Estas bandas criminales mantienen disputas por el control de los pabellones y de actividades ilegales tanto dentro como fuera del centro penitenciario. El gobierno asegura que las masacres son por enfrentamientos entre bandas criminales. Para intentar frenar la violencia dentro de esta cárcel, el gobierno empezó a trasladar presos de distintas bandas criminales hacia la cárcel del Encuentro en Santa Elena, la de Cuenca y la de Guayaquil. Una nueva masacre estremeció al centro de privación de libertad de Machala, donde 13 reclusos fueron hallados sin vida en su pabellón. Luego de varias horas de incertidumbre para las familias, se conoció el listado de las víctimas que empezaron a circular en redes sociales y medios de comunicación local, creando desesperación y un ambiente tenso en los exteriores del penal. ¿Hasta cuándo nos darán información? ¿Cómo debe ser? ¡No te apures! Las primeras pericias revelan que varios habrían sido sometidos mediante asfixia con fundas plásticas, lo que explicaría la ausencia de ruidos o alertas previas dentro del área. Mientras Fiscalía y Policía manejan el caso con reserva, el SNAI no ha emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido ni sobre las fallas en los controles internos. Se conoció además que 6 de los fallecidos fueron detenidos el 28 de noviembre por un caso de extorsión en el cual exigían $20,000 a un conductor para no atentar contra su vida. Ese grupo había sido identificado tras ataques con disparos a un bus
y amenazas enviadas por WhatsApp, investigación que estuvo a cargo de la UNACE. Entre las víctimas también está Freddy Morocho, capturado el 23 de noviembre en un operativo por intimidación y cobros de $5.000 en El Guabo, donde fue detenido junto a un adolescente. Este contexto muestra la compleja red criminal que opera dentro y fuera del penal, mientras las autoridades intentan esclarecer la masacre. Muchos indolentes sin alma podrán decir, incluso ahí personal del gobierno, pues no, que es lo que afirma. Se están matando entre ellos, déjelo. ¿Sabían que la mayoría de estas personas que terminan perdiendo la vida son personas que no tienen sentencia? O que por uno u otro caso están por solamente tránsito. Este es el nuevo Ecuador. Porque aunque afirman que la mayoría que se mueren son delincuentes y pillos, en este caso en la cárcel y en otros más, está comprobado que prácticamente 8 de cada 10 no tienen antecedentes penales. Y no me refiero a las personas que han perdido la vida aquí, los PPL, porque ya traen una cárcel de antecedentes. Sin embargo, no ha acostumbrado a este gobierno, lo cual hay que decir basta. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a nuestras redes. Nos vemos hasta la próxima.